Hola a todos, mi nombre es Martín Salazar, y hay algo que debo contar, aunque temo que al hacerlo, ya no habrá retorno. Nací en Valparaíso, Chile, en 1975, en una ciudad de cerros y faroles que siempre parecen mirar con ojos invisibles. Desde niño, tuve sueños extraños, visiones que se colaban entre la realidad y algo que no sabía nombrar. Pero fue una noche de invierno, en 1998, cuando mi vida cambió para siempre. Esa noche, caminaba solo por el Cerro Concepción, una zona antigua de la ciudad, con calles empedradas y casas que crujían como si sus maderas contaran secretos. La bruma del puerto subía por las colinas y la luz de los faroles parecía temblar, como si una sombra invisible jugara con la noche. Yo regresaba de una reunión universitaria, pero mis pasos se volvieron pesados cuando escuché algo, un murmullo sordo, apenas perceptible, que venía de la callejón que conectaba la Plaza Sotomayor con el antiguo muelle. Al principio pensé que era viento. Luego escuché mi nombre, susurrado, pero no por alguien que conociera. Martín, dijo, y el aire alrededor se volvió helado. Quise correr, pero mis piernas estaban paralizadas. La voz insistía, y entonces vi una figura al final del callejón, alta, desproporcionada, con un rostro cubierto por sombras que se movían como humo. Sentí el miedo real, ese que cala hasta los huesos. Intenté gritar, pero nada salió de mi garganta, y algo, no sé qué, se deslizó detrás de mí, rozando mi espalda con un frío que quemaba. La escena terminó con un golpe seco en mi cabeza y el recuerdo de unos ojos rojos brillando entre la penumbra. Cuando desperté, estaba en mi habitación, sudoroso y temblando, con la sensación de que algo me había seguido a casa. Nadie me creyó, ni mis amigos ni mi familia, pero yo sabía que no había sido un sueño. Esa noche guardé silencio. Pero años después, 1999, decidí grabar un audio. Lo que capturé en esa grabación, cambiaría todo. Antes de aquella noche fatídica, mi vida parecía normal. Estudiaba literatura en la Universidad de Valparaíso, y mi rutina se llenaba de libros antiguos, cafés con olor a tostado y tardes enteras en la biblioteca escuchando los murmullos del pasado. Recuerdo 1996, cuando un profesor de historia me habló de los misterios de la ciudad, desapariciones sin resolver, rituales olvidados por generaciones y leyendas de un ser de los cerros, un ente que nadie veía claramente, pero cuya presencia se sentía en las noches brumosas. A veces, mis amigos y yo jugábamos con esas historias, burlándonos, riendo en el pasillo de la universidad. Pero una parte de mí sentía que algo más profundo se escondía detrás de esas leyendas. Sentía, sin comprender por qué, que esas historias me elegían. Un día de septiembre, 1997, mientras exploraba un antiguo caserón en Algarrobo, encontré un diario antiguo. Pertenecía a un hombre llamado Esteban Cárdenas, que desapareció misteriosamente en 1939. Sus palabras hablaban de sombras que susurraban secretos imposibles y de noches en las que la realidad parecía romperse. A medida que leía, un escalofrío recorrió mi espalda, las descripciones coincidían con lo que yo había empezado a ver en mis sueños. No podía ignorarlo. Algo se movía detrás del velo de lo normal, algo que me observaba, y cada noche me acercaba más a descubrirlo. Una noche de enero, 1998, recibí un mensaje anónimo: sabemos lo que viste, Martín. No hables o vendrá por ti. El primer contacto real ocurrió el 23 de febrero de 1998. Esa noche, la ciudad parecía más oscura que nunca. Las farolas lanzaban sombras largas y temblorosas, y un viento gélido recorría los cerros. Decidí enfrentar el miedo, salir a caminar y comprobar si aquello que sentía era real. Mientras avanzaba por calle Condel, el aire se volvió pesado y el silencio absoluto. Mis pasos resonaban como tambores en la oscuridad, y entonces lo vi, una silueta que parecía humana, pero que no podía serlo. Sus ojos brillaban con un fuego que no correspondía a este mundo. Intenté correr, pero un susurro lo detuvo todo. Martín, esta vez, la voz estaba cerca, detrás de mí, a la derecha, a la izquierda, en todas partes. La silueta se acercó y pude ver detalles imposibles, una piel que se ondulaba como agua negra, manos largas y delgadas que terminaban en garras casi invisibles. Mi corazón latía con furia, y mientras retrocedía, tropecé con un adoquín y caí al suelo. En el suelo, la figura se inclinó hacia mí y un frío profundo me envolvió. Entonces, lo que vi se grabó en mi mente con claridad sobrenatural, una multitud de ojos rojos, flotando en la oscuridad, observándome mientras un murmullo inhumano llenaba el aire. Mi mente no podía procesarlo, y antes de desmayarme, escuché claramente: ahora sabes lo que nunca debiste ver, y pronto lo pagarás. Cuando desperté en mi habitación, pensé que había sido un sueño, hasta que encontré un objeto sobre mi escritorio,
un pequeño cuenco de hierro con agua negra que parecía moverse por sí sola. Desde ese momento, supe que algo me seguía y que aquella noche no había terminado, sino que apenas comenzaba. Desde aquella noche con el cuenco de hierro y el agua negra, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Cada sombra parecía moverse con intención, cada susurro en la ciudad tenía un sentido oculto. En marzo de 1998, decidí empezar a investigar por mi cuenta. Comencé revisando archivos históricos en la Biblioteca Nacional de Valparaíso, buscando cualquier referencia a desapariciones, leyendas o sucesos inexplicables relacionados con los cerros de mi ciudad. Encontré un expediente antiguo de 1939 sobre Esteban Cárdenas, el hombre cuyo diario había leído meses atrás. Según los registros, desapareció sin dejar rastro tras confesar haber visto algo que no debía existir. La coincidencia me heló la sangre, sus palabras eran idénticas a mis experiencias y el tiempo parecía repetirse con un patrón inquietante. Mientras revisaba fotografías y recortes amarillentos, escuché pasos detrás de mí. Era imposible, la biblioteca estaba vacía a esa hora. El eco de mis propios movimientos parecía duplicarse, y la sensación de ser observado era abrumadora. Tomé una fotografía de un recorte que mostraba un ritual que los antiguos pobladores de Valparaíso realizaban para protegerse de las sombras de los cerros. En él se hablaba de un ser que aparecía solo a aquellos que podían ver lo invisible. Yo lo había visto. Cuando miré nuevamente hacia la puerta, vi una sombra que se movía sin emitir sonido. Y de repente, sentí que algo respiraba detrás de mí, tan cerca que pude sentir el aire frío en mi nuca. En abril de 1998, los sucesos empezaron a intensificarse. Una noche, mientras caminaba por el Cerro Alegre, escuché un canto bajo, casi imperceptible, que provenía de una casa abandonada. La luna iluminaba las paredes desconchadas, creando figuras que parecían moverse por sí solas. Me acerqué lentamente y vi símbolos pintados con tiza roja, símbolos que recordaban las anotaciones del diario de Cárdenas. Entré en la casa, y el aire estaba impregnado de un olor metálico. Cada paso hacía crujir el suelo y, al fondo del salón, vi algo que nunca olvidaré, un espejo antiguo, cubierto de polvo, pero que reflejaba no mi imagen, sino figuras deformes que se movían detrás de mí, parpadeando con ojos rojos como brasas. Intenté gritar, pero solo un susurro salió de mis labios. «No, por favor». Entonces, escuché un golpe en la ventana. Giré la cabeza y vi una silueta que desapareció antes de que pudiera reaccionar. Mi corazón latía con furia, y en ese momento comprendí que estas presencias no eran errantes, me estaban observando, y yo era su objetivo. Desde esa noche, empecé a notar que objetos de mi casa cambiaban de lugar, susurros me llamaban por mi nombre, en mis sueños, el mismo ser del callejón de febrero aparecía, con su cuerpo ondulante y sus ojos infinitos. Una madrugada, al revisar la grabación de mi primera confesión en audio, escuché algo nuevo, un susurro que decía claramente, «Nos vas a encontrar o nosotros te encontraremos». Desesperado, en mayo de 1998, busqué ayuda fuera de mi círculo. Contacté a doña Carmen, una anciana que había vivido toda su vida en los cerros y conocía cada leyenda local. Su casa estaba llena de amuletos, velas y frascos con hierbas secas. Me miró con ojos penetrantes y dijo, «Martín, lo que viste no es común. Es un ser que solo aparece a quienes pueden percibir lo que está más allá del mundo de los vivos. Y está aquí, contigo». Durante horas, me contó historias que databan de 1939, 1945, desapariciones que coincidían con la luna llena y con fenómenos que nadie había documentado oficialmente. Me enseñó rituales de protección, símbolos que podía trazar con tiza roja y oraciones antiguas que mantenían a raya las sombras durante la noche. Pero me advirtió algo crucial, no todos sobreviven. Este ser no olvida ni perdona. Aquellos que hablan de lo que han visto, desaparecen o algo peor. Al salir de su casa, sentí la bruma nocturna rodeándome como si el aire mismo hubiera cobrado conciencia. En ese momento, comprendí que la única manera de sobrevivir sería enfrentar lo que venía, y quizá desenterrar secretos que la historia había enterrado para siempre. Esa misma noche, al regresar a mi departamento, encontré en mi escritorio un sobre negro, sin remitente. Dentro, una nota escrita con tinta roja, «Sabemos que sabes. Esta vez no habrá vuelta atrás». Y un escalofrío recorrió mi espalda, algo estaba esperándome dentro de mi propia casa. Era junio de 1998 y ya no podía ignorar la presencia que sentía en cada rincón de mi vida. La nota roja había quedado sobre mi escritorio, y a partir de ese momento, el aire de mi departamento parecía moverse con voluntad propia. Esa noche, mientras revisaba viejos diarios y grabaciones, escuché un golpe en la ventana.
Giré la cabeza y vi la silueta de nuevo, alta, ondulante, ojos rojos brillando en la oscuridad. Quise correr, pero mis piernas se negaban a obedecer. El miedo era total, paralizante. La figura avanzaba hacia mí y pude notar que su cuerpo no tenía contornos definidos, parecía un líquido negro que tomaba forma humana solo para aterrorizarme. Respiraba con un sonido que no era humano, un murmullo grave que parecía retumbar en mis oídos. Intenté gritar, pero el sonido murió antes de salir. La entidad se inclinó sobre mí y susurró algo que aún hoy me hace temblar. Ahora comprendes lo que nadie debe ver. Sentí un frío intenso que penetraba mis huesos y mi mente se nubló. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo, junto a mi escritorio, con la nota roja ahora arrugada entre mis manos. El aire estaba quieto, pero sabía que no me había dejado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente pasos que subían por las escaleras de mi departamento, aunque sabía que estaba solo. Al día siguiente, necesitaba respuestas. Volví a ver a doña Carmen, quien me recibió con un semblante serio y preocupado. Me explicó que la entidad que me perseguía estaba ligada a un antiguo ritual de los colonos que llegaron a Valparaíso en 1853, quienes adoraban fuerzas que trascendían la realidad. Según los registros que ella conservaba, cada 100 años la sombra aparecía a alguien que podía percibir lo invisible. Me mostró antiguos documentos y dibujos que retrataban a un ser exactamente igual al que yo había visto. Sus ojos, rojos como brasas, su cuerpo líquido y su capacidad de infiltrarse en casas y sueños. Me dijo que no era una entidad aislada, era un eco de todos los que habían desaparecido en los cerros y que estaba vinculada a confesiones de quienes habían visto demasiado. Mientras doña Carmen hablaba, sentí un temblor en el piso, casi imperceptible, y un susurro que dijo, «Nosotros llegamos primero». Su mirada se llenó de terror y me pidió que dejara de hablar sobre la entidad en voz alta, pero yo sabía que era demasiado tarde. Algo me estaba siguiendo más allá de la noche, más allá de las paredes, y cada paso que daba parecía acercarme a un destino que nadie había sobrevivido para contar. Esa misma tarde, al regresar a casa, encontré que todos los espejos estaban empañados por dentro, como si alguien respirara detrás de ellos. Y en uno, escrito con vapor, estaba mi nombre, Martín. El 23 de junio, la noche que recordaría por siempre, empezó tranquila, pero sabía que no lo era. Encendí todas las luces, coloqué símbolos de protección que doña Carmen me había enseñado y me preparé para enfrentar la entidad. Medianoche llegó, y con ella un silencio absoluto que se sentía pesado, como si la ciudad contuviera el aliento. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y una sombra se movió por la habitación. La entidad estaba allí, más cerca que nunca. Sentí un frío que congelaba la sangre mientras sus ojos brillaban en la penumbra. Intenté recitar las palabras de protección, pero mi voz temblaba y se apagaba entre susurros incomprensibles que llenaban la habitación. Lo vi al borde de mi cama, y comprendí que ya no podía escapar. No era solo una presencia, era un espectro consciente, capaz de anticipar mis movimientos. Quise levantarme, pero mi cuerpo estaba inmóvil. Mientras lo observaba, un murmullo atravesó la habitación: «Confiesa lo que viste, o paga el precio». El suelo tembló bajo mis pies, las paredes parecían cerrarse, y un sonido de risas distorsionadas llenó el espacio. Cuando finalmente pude moverme, miré el reloj. Las manecillas giraban hacia atrás, hacia 1939. La entidad había abierto un portal hacia el pasado, y yo estaba a punto de ser testigo de algo que jamás debería existir. Esa noche, tras el temblor del suelo y el reloj girando hacia atrás, no pude controlar lo que sucedió. Sentí como si un viento helado me absorbiera, y en un parpadeo me encontré en una calle que no reconocía, aunque sabía que había estado allí antes. Valparaíso, 1939. Las casas eran más bajas, los tranvías recorrían lentamente la ciudad y las farolas iluminaban la bruma con un resplandor amarillento. Al principio pensé que era un sueño. Todo parecía demasiado real. Los olores, el sonido de los caballos sobre el empedrado, los murmullos de las personas caminando por la plaza. Pero entonces lo vi, una figura oscura, la misma que me perseguía en mi tiempo, caminando entre la gente sin que nadie pareciera verla. Sus ojos rojos brillaban incluso a la luz de los faroles, y sus movimientos eran precisos, calculados, como si buscara algo o alguien. Un hombre se acercó a mí, con ropa de los años 30, y me preguntó si estaba bien. Su rostro reflejaba preocupación, pero no podía comprenderlo. Solo sentí el peso de la presencia detrás de mí y un susurro que decía: «Bienvenido al pasado, Martín, ahora verás la verdad». Antes de poder reaccionar, la sombra se abalanzó hacia un callejón cercano y, al entrar detrás de ella, sentí como si mi cuerpo empezara a descomponerse en niebla, mezclándose con la historia que me rodeaba.
Al emerger del callejón, me encontré frente a una escena que jamás habría imaginado. Hombres y mujeres, algunos de mi misma edad en mi tiempo, desaparecían sin dejar rastro. La entidad parecía absorberlos en un torbellino de sombras negras que los devoraba lentamente. Entre ellos reconocí a Esteban Cárdenas, el hombre de cuyo diario yo había leído. Su expresión era de terror absoluto mientras trataba de gritar, pero solo un murmullo ininteligible escapaba de su boca. Comencé a entender la conexión. Los desaparecidos no eran víctimas al azar, eran elegidos porque podían percibir lo invisible, igual que yo. La entidad los cazaba, y su poder parecía aumentar con cada confesión, con cada mirada de miedo que capturaba. Mientras observaba, la ciudad misma parecía susurrar historias olvidadas, familias que habían perdido hijos, calles donde los niños habían desaparecido, ceremonias secretas realizadas por colonos que intentaban protegerse de fuerzas que escapaban de toda explicación racional. En un momento, sentí la mirada de la sombra sobre mí. Sus ojos rojos no eran solo fuego, eran espejos de mi propio miedo. Sabía que si hablaba o reaccionaba, podría ser el siguiente. Me escondí detrás de un carro de madera, conteniendo la respiración, mientras escuchaba el ulular de un viento sobrenatural que parecía hablar en un idioma antiguo y olvidado. Un murmullo cercano dijo mi nombre con claridad: Martín, no deberías estar aquí, y sentí una mano fría tocar mi hombro, aunque el callejón estaba vacío. Al girar lentamente, vi una casa antigua, más grande que las demás, con luces parpadeantes y símbolos pintados en las paredes. Dentro, la entidad parecía congregar a los desaparecidos, y las sombras se movían formando figuras humanas imposibles de distinguir. Entre ellas, un hombre anciano me miró fijamente, Esteban Cárdenas, pero ahora con un aire de sabiduría y terror mezclados. Sus palabras fueron claras, y aún hoy las recuerdo: si quieres sobrevivir, debes comprender lo que vio cada uno antes de desaparecer, y tú, Martín, estás a punto de ver lo que nunca debiste buscar. De repente, imágenes de 1939 comenzaron a invadir mi mente: desapariciones, rituales, ceremonias secretas, y la sombra siempre presente, acechando, cazando, creciendo con cada testigo que veía demasiado. Sentí que mi cuerpo temblaba, incapaz de sostener la realidad. La entidad apareció frente a mí, y sus ojos rojos se clavaron en los míos, reflejando siglos de horror acumulado. Su voz, más que un sonido, era un pensamiento: aquí aprenderás la verdad, o te unirás a los que no volverán jamás. Y entonces, mientras intentaba retroceder, sentí que la entidad se fusionaba conmigo, obligándome a ver desde su perspectiva, el mundo de los desaparecidos, atrapados. Cuando la entidad me obligó a ver desde su perspectiva, sentí como mi conciencia se fragmentaba. Era como si flotara entre la vida y la muerte, entre mi tiempo y 1939. Frente a mí estaban los desaparecidos, atrapados en un limbo que ninguno de ellos entendía. Sus ojos estaban vacíos, pero cuando me miraban a través de la entidad, podía ver fragmentos de sus recuerdos: el miedo, la confusión, la desesperación de saber que nunca regresarían a casa. Entre ellos reconocí a niños, jóvenes y adultos, algunos de mi misma edad en 1998. Sus voces eran un eco, un murmullo constante que se mezclaba con los latidos de mi propio corazón. Una voz destacó entre todas: Esteban Cárdenas, que parecía más consciente que los demás. Me habló sin moverse: Martín, debes aprender a escuchar lo que no se dice, a ver lo que los ojos no pueden percibir. Solo así podrás sobrevivir. Miré alrededor y comprendí que la entidad no solo cazaba cuerpos, alimentaba su poder con recuerdos y miedos, y cada testigo que desaparecía aumentaba su control sobre el tiempo. Una sensación de urgencia me invadió: si no actuaba pronto, terminaría como ellos, atrapado para siempre entre dos épocas, sin posibilidad de regresar a mi vida. Una de las figuras, una mujer que desapareció en 1942, me señaló con el dedo y murmuró: él sabe que estás aquí, y vendrá por ti. Y en ese instante, sentí un calor intenso detrás de mí, como si la entidad estuviera a punto de romper mi espacio físico. Aterrorizado pero decidido, comencé a buscar entre los desaparecidos a alguien que pudiera orientarme. Encontré a un joven de cabello oscuro, llamado Julián, que desapareció en 1951. Él parecía consciente de su situación y me guió hacia una pequeña sala en la casa antigua, llena de símbolos y libros viejos que hablaban de rituales, portales y entidades atrapadas entre el tiempo. Mientras hojeamos los libros, comprendí que los colonos y los primeros habitantes de Valparaíso habían dejado registros crípticos de la entidad. 1939 no era el primer ciclo, y cada 100 años aparecía para elegir a un testigo. Según los documentos, la única manera de sobrevivir era confesar lo que se había visto y enfrentar la verdad, pero nunca había funcionado completamente,
Todos los que lo intentaron desaparecieron o quedaron atrapados en la entidad. Julián me advirtió: Martín, no solo estás viendo los eventos del pasado, la entidad también ve tu presente y tu futuro. Cada movimiento que hagas, cada palabra que digas, está siendo registrado. Si intentas huir, morirás entre estas sombras. Solo enfrentándose podrás sobrevivir. Mientras hablábamos, un grito desgarrador surgió detrás de una puerta cerrada. Al abrirla, la habitación estaba vacía, pero en el suelo había un cuenco con agua negra que se movía lentamente hacia mí, como si tuviera voluntad propia. Decidí tomar acción. Recordé los símbolos de protección de Doña Carmen y tracé uno en el suelo con tiza roja. Coloqué velas a su alrededor y recité las palabras antiguas que me había enseñado. La entidad apareció, inmensa, más oscura que nunca, y sus ojos rojos me penetraron como agujas de fuego. Sin embargo, algo cambió. Los símbolos parecían contenerla, al menos parcialmente. Por un instante, sentí que la fuerza que me había perseguido durante meses era contenida por mi propia voluntad, y escuché susurros confusos que se debatían entre la ira y la sorpresa. Julián me miró y dijo: esto no es suficiente. Necesitas más que símbolos, necesitas comprender lo que quiere y por qué eligió verte. Mientras la entidad retrocedía, comprendí que mi única oportunidad de sobrevivir era aprender de los desaparecidos, escuchar sus historias, entender sus miedos y encontrar un patrón que me permitiera liberarme o al menos retrasar lo inevitable. Pero cada segundo que pasaba, sentía que el tiempo se acortaba, que la entidad podía atravesar cualquier protección, y que mi propia vida estaba pendiendo de un hilo. La entidad desapareció momentáneamente, pero dejó un mensaje grabado en mi mente: confiesa o únete a ellos. Y en ese instante, la habitación tembló, y supe que algo más estaba llegando, una versión más poderosa y consciente de sí misma, preparada para tras la amenaza de la entidad más poderosa. Sentí que no podía sobrevivir solo. Los desaparecidos del pasado comenzaron a acercarse a mí, sus cuerpos ondulantes y sus ojos vacíos reflejando un tormento acumulado durante décadas. Entre ellos, Esteban Cárdenas y Julián parecían más conscientes, capaces de guiarme en este limbo que se extendía entre 1939 y mi presente. Nos reunimos en una sala circular de la casa antigua, iluminada tenuemente por la luz de velas que parecían arder sin consumirse. Esteban habló con voz grave: Martín, debes comprender que esta entidad no actúa por azar. Cada desaparición, cada visión y cada miedo están diseñados para alimentarla. Si quieres regresar a tu tiempo, debes aprender de nosotros, de los que vinieron antes de ti y no lograron salir. Julián agregó: la entidad controla más que tu presente. Ve los recuerdos y los miedos de todos los que alguna vez la enfrentaron. Tu mente es un campo de batalla, y si no aprendes a usarlo, serás devorado como los demás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquel consejo no era simple advertencia, era un mapa para sobrevivir, y también un recordatorio de que cada error podía ser fatal. Mientras Esteban señalaba un mapa antiguo de Valparaíso con marcas rojas, un sonido metálico resonó en la sala, como si algo golpeara la pared desde dentro. Todos nos quedamos inmóviles. La entidad estaba cerca, acechándonos. A través de los relatos de los desaparecidos, descubrí hechos que enlazaban directamente los eventos del pasado con mi tiempo. 1939 no fue el primer año de aparición de la entidad. Había registros de desapariciones similares en 1853, 1897 y 1951. Todos los testigos describían los mismos ojos rojos, la misma figura líquida y los mismos susurros que llamaban por su nombre. Esteban me explicó que los colonos que llegaron a Valparaíso habían intentado protegerse a través de rituales que combinan símbolos, cánticos y objetos de poder. Sin embargo, solo retrasaban lo inevitable. La entidad elegía siempre a quienes podían percibir lo invisible. Martín, dijo, tú la viste demasiado, y ahora ella sabe que puedes desafiarla. Ese es tu poder, pero también tu condena. Mientras escuchaba, vi imágenes de 1942, un grupo de personas desapareciendo en la bruma de los cerros, gritos apagados por la sombra, símbolos pintados en las casas para protegerse que resultaron inútiles. Todo parecía conducir a un patrón, una historia que la entidad repetía cada cierto número de años, asegurándose de que nadie pudiera escapar. De repente, un susurro detrás de mí dijo, no deberías aprender tanto, o el precio será tuyo. Al girar, la sombra estaba allí, observando con ojos que parecían quemar la realidad misma. Esa noche, comprendí que no bastaba con observar o aprender, necesitaba actuar. Los desaparecidos me enseñaron cómo usar sus recuerdos y miedos para crear una barrera temporal alrededor de mi conciencia, una especie de escudo mental que retrasaría a la entidad. Dibujé símbolos con tiza roja,
coloqué velas y recité los cánticos antiguos que Julián recordaba. Mientras lo hacía, la entidad apareció más masiva que nunca, oscureciendo la habitación y distorsionando el tiempo a su alrededor. Sus ojos rojos me atravesaban como agujas de fuego, pero esta vez podía resistir. Los recuerdos de los desaparecidos me ayudaban a mantener la mente clara, y por primera vez sentí que podía desafiarla. Pero la victoria fue parcial. La entidad retrocedió, pero antes de desaparecer, susurró con voz que parecía salir de todas partes: «No podrás escapar, Martín. Te seguiré hasta el final, y el final está más cerca de lo que imaginas». Al mirar mi reflejo en un espejo antiguo, vi no solo mi rostro, sino la sombra de la entidad superpuesta al mío, como si hubiera dejado una marca permanente. En ese instante comprendí que la lucha no había hecho más que comenzar y que mi tiempo y mi vida tras la confrontación del episodio anterior, supe que debía probar lo aprendido. La entidad no era invencible, pero cada intento de control traía un riesgo enorme. En julio de 1998, decidí enfrentarla nuevamente, usando los recuerdos y miedos de los desaparecidos como escudo mental. Coloqué símbolos antiguos en el suelo, rodeé las velas y recité los cánticos que Julián y Esteban habían memorizado durante décadas. La entidad apareció, más oscura que nunca, y sus ojos rojos me atravesaron como agujas de fuego. Pero esta vez, sentí que podía influir en su percepción. Usé los recuerdos de las personas atrapadas para mostrarle ilusiones de mi tiempo, confundiéndose. La sombra titubeó, y por primera vez, vi una vacilación en su forma líquida. Fue breve, apenas unos segundos, pero suficientes para darme una esperanza. Si podía manipular la forma en que percibía mi miedo, tal vez podría crear una ventana para escapar. Sentí un poder que nunca había tenido, pero también una advertencia clara: la entidad sabía que estaba aprendiendo, y eso la hacía más peligrosa. Mientras sostenía la concentración, escuché un susurro más cercano que nunca: «Muy valiente, pero tu final está aquí». Y vi un reflejo que no era mío en uno de los espejos, un rostro antiguo, con ojos rojos y sonrisa siniestra, observándome desde otra época. Decidí que necesitaba más información sobre la entidad. Julián me guió hacia una habitación olvidada de la casa antigua, donde documentos de 1939 y antes estaban almacenados. Encontramos cartas, diarios y mapas de los cerros de Valparaíso con anotaciones de rituales de protección y advertencias a futuras generaciones. Una carta escrita en 1853 hablaba de una entidad llamada el Vigía de los Cerros, un ser capaz de cruzar el tiempo, atrapar almas y alimentarse del miedo y la confesión de los que podían percibir lo invisible. Los colonos habían intentado sellarla con rituales, pero cada ciclo dejaba sobrevivientes para que contaran su experiencia y así aumentar su poder. Esteban y Julián me explicaron que yo era parte de un patrón repetitivo. Cada persona que había visto la entidad dejaba un hilo abierto entre el pasado y el presente. Y ahora, yo era ese hilo. Mi conocimiento del futuro, mis recuerdos, mi miedo, todo se entrelazaba con la entidad, dándole fuerza y al mismo tiempo abriendo la posibilidad de manipularla. Mientras hojeábamos un diario de 1945, un golpe violento cerró la puerta de la habitación y la entidad apareció, pero esta vez parecía más consciente de sí misma, mirándome con ojos que reflejaban siglos de odio acumulado. Decidí arriesgarlo todo. Usando los símbolos de protección y los recuerdos de los desaparecidos, comencé a construir una trampa mental, un laberinto dentro de mi propia conciencia, donde la entidad podría quedar atrapada temporalmente. Cada pensamiento de miedo lo transformaba en una ilusión, y cada recuerdo de los atrapados lo confundía aún más. La entidad rugió, no con sonido, sino con fuerza que retumbaba dentro de mi cabeza. Sus ojos rojos parecían perforar mi mente, pero yo mantenía la concentración. Vi sus formas ondulantes estirarse, retorcerse, intentar escapar de mi laberinto mental. Durante unos segundos, sentí que la victoria estaba cerca, que podía mantenerla contenida. Pero la entidad reaccionó de manera inesperada. Usó mi miedo a perder a los desaparecidos para abrir un agujero en la ilusión, y un brazo líquido emergió del laberinto, tocando mi hombro. Sentí un frío que atravesaba hasta los huesos y un murmullo que prometía destrucción: «No podrás jugar con nosotros, tú y todos los tuyos serán devorados». Al mirar hacia los desaparecidos, vi que algunos empezaban a desvanecerse dentro de la entidad, gritando sin sonido, mientras yo comprendía que mi trampa mental había sido parcialmente rota y que ahora enfrentaba la peor versión de la sombra, más inteligente, más poderosa y consciente de mi estrategia. Tras el ataque a mi trampa mental, comprendí que la entidad había evolucionado. Ya no era solo una sombra que perseguía y absorbía, era consciente, capaz de anticipar cada movimiento, de manipular mis recuerdos y emociones para debilitarlos desde dentro. Junio de 1998 parecía el mismo,
pero la ciudad que me rodeaba estaba distorsionada, y los desaparecidos, mis aliados, se agitaban sin control dentro de la habitación, como si la sombra los retorciera desde adentro. Sentí un miedo distinto, profundo, que no había experimentado antes. No era solo por mí, era por los atrapados, por los inocentes que habían caído antes que yo. La entidad se acercaba, y en sus ojos rojos podía ver mi propia vida reflejada, fragmentada, consumida por el tiempo y el miedo. Intenté usar los símbolos de protección, los cánticos y los recuerdos, pero esta versión de la sombra parecía anticiparlo todo. Cada ilusión que creaba se rompía antes de consolidarse. Entonces, una voz surgió en mi mente, clara y potente: Martín, no hay escapatoria si no comprendes nuestra historia completa. Era la entidad, hablándome como un eco de todos los desaparecidos, y comprendí que debía escucharla, absorber su historia, antes de intentar luchar nuevamente. Antes de que pudiera reaccionar, la entidad se expandió por toda la habitación, convirtiendo mis paredes en espejos que reflejaban mis peores recuerdos y las desapariciones de todos los que había conocido. En ese instante, la entidad comenzó a mostrarme imágenes del pasado: 1939, 1853, 1897, cada desaparición estaba conectada por un patrón. Las personas que podían percibir lo invisible se volvían un canal entre el mundo de los vivos y la entidad. Cada testigo que veía demasiado dejaba una marca que la entidad usaba para fortalecerse y evolucionar. Mientras observaba, entendí la magnitud del peligro. No solo era una fuerza de horror, sino una inteligencia acumulada por siglos, consciente de cada miedo humano, capaz de modificar la realidad alrededor de su objetivo. Esteban Cárdenas y Julián me miraban con desesperación. Si no encontraba la manera de integrar su conocimiento con mi fuerza mental, todos los atrapados desaparecerían, y mi tiempo quedaría fusionado con 1939 para siempre. En un momento, escuché una frase repetida por todos los atrapados: el ojo que ve el tiempo nunca olvida, y siempre exige su precio. Comprendí que la entidad era un guardián de secretos antiguos, una manifestación que mantenía un equilibrio entre los mundos, pero a un costo mortal para quienes podían percibirla. Mientras procesaba toda esta información, sentí un tirón en mi conciencia. La entidad intentaba absorberme por completo, y la habitación se convirtió en un remolino de sombras y gritos silenciosos que me arrastraban hacia un vacío desconocido. Con mi mente fragmentada, comprendí que mi única oportunidad era fusionar lo aprendido de los desaparecidos con mi voluntad. Debía usar los recuerdos y miedos de los atrapados no solo para defenderme, sino para crear un puente que me permitiera regresar a mi tiempo. Recité cánticos antiguos, tracé símbolos de protección más complejos que nunca y concentré toda mi energía en visualizar un camino de luz que atravesara la oscuridad de la entidad. Cada segundo era un esfuerzo sobrehumano. La sombra luchaba, retorciéndose, intentando romper mi concentración. Sentí que la fuerza de siglos se oponía a mi voluntad. Pero algo cambió. Dentro del remolino de sombras, reconocí un punto de vulnerabilidad, un fragmento de la entidad que aún no había consumido totalmente mis recuerdos. Era un hilo que conectaba 1939 con mi presente. Si lograba atravesarlo, podría regresar, aunque sin garantías de sobrevivir intacto. Mientras me lanzaba hacia ese hilo, escuché un susurro definitivo que atravesó mi mente y mi tiempo: confiesa lo que viste, o quedas atrapado para siempre. Y supe que, al cruzar, no solo enfrentaría la entidad, sino la verdad completa de todas las desapariciones, una revelación que cambiaría mi vida para siempre. Al lanzarme hacia el hilo de vulnerabilidad que había detectado dentro de la entidad, sentí como si mi cuerpo se disolviera en 1000 partículas, atrapadas entre el pasado y el presente. La visión de Valparaíso, 1939, se mezclaba con mi departamento en 1998, calles, cerros, luces, sombras, todo fusionado en un torbellino que amenazaba con arrastrarme para siempre. Los desaparecidos, ahora conscientes y desesperados, comenzaron a hablar al unísono, guiándome: Martín, sigue el patrón, busca los nombres, comprende el ciclo. Cada palabra era un eco de siglos de horror. Comprendí que la entidad no solo era un ser de sombra, sino un registro viviente de los miedos humanos, un archivo de todos los secretos que la humanidad había preferido olvidar. Vi a Esteban Cárdenas enfrentando la misma sombra, tratando de proteger a otros como yo. Y entendí la conexión. Cada testigo no sobrevivía por casualidad, sino porque la entidad necesitaba ser reconocida, entendida y, de algún modo, respetada para poder liberarse temporalmente de su hambre infinita. Mientras avanzaba por la bruma de recuerdos, sentí un tirón violento que me separó del hilo y escuché una voz profunda, oscura y omnipresente: ahora verás lo que nadie debe ver y pagarás por ello. Me encontré en una habitación que parecía flotar fuera del tiempo. Sobre una mesa había un diario abierto,
escrito con letra temblorosa de 1939. Cada página relataba desapariciones, rituales, advertencias y la descripción de la entidad, el vigía de los cerros. Allí entendí la verdad. La sombra siempre había existido, desde la llegada de los colonos españoles, creciendo con el miedo y las confesiones humanas, absorbiendo no solo cuerpos, sino memorias y almas. La entidad no era solo un depredador, era un archivista de la historia oscura de los humanos, un ser que se alimentaba de aquellos que podían ver más allá, y que elegía cuidadosamente a cada víctima. Comprendí que mi destino estaba sellado desde que la vi por primera vez, y que cada acción que había tomado para protegerme solo había prolongado la inevitable confrontación. De repente, la entidad apareció en el centro de la habitación, más colosal que nunca, fusionando mi presente y 1939 en un solo espacio. Sus ojos rojos me atravesaban, mostrando fragmentos de todas las personas que había atrapado, los gritos silenciosos, los cuerpos desvaneciéndose, los rituales fallidos, la desesperación infinita. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que mi conciencia comenzaba a separarse de mi cuerpo, mientras escuchaba claramente su último susurro: desaparecerás como todos, pero primero confiesa lo que viste aquella noche. Martín, mi conciencia, comprendió que la única manera de sobrevivir, aunque fuera parcialmente, era confesar lo que había visto, aunque significara revelar el horror más absoluto de mi experiencia. Recordé cada visión, cada sombra, cada rostro de los desaparecidos y hablé, en voz alta y clara: vi la sombra, vi cómo devoraba cuerpos y recuerdos, vi los ojos rojos, vi cómo atrapaba a los que podían percibir lo invisible. La entidad se detuvo, como si estuviera escuchando y evaluando. Por un instante, sentí una calma extraña, una pausa en la tormenta. Pero fue efímera. Mientras hablaba, la habitación se desintegraba y mi cuerpo comenzó a desvanecerse, como si fuera absorbido por el tiempo y la sombra al mismo tiempo. Escuché a los desaparecidos llamarme, algunos con gratitud, otros con horror, mientras sentía que mi conciencia era arrastrada a un vacío sin forma. La última imagen que vi fue mi reflejo en un espejo antiguo, fusionado con la entidad, dejando un rastro de ojos rojos que me seguían, recordando mi confesión. Y entonces, justo antes de desaparecer por completo, escuché una voz desconocida y aterradora: tu historia no termina aquí, alguien debe recordar lo que viste, y supe, con terror absoluto, que aunque mi cuerpo desaparecería, la entidad había marcado mí. Después de confesar lo que había visto, la sensación de desvanecimiento se volvió total. Ya no sentía mis pies, ni mis manos, ni mi cuerpo. Era como flotar entre dos mundos. Mi tiempo, 1998, y 1939, donde la entidad había marcado cada desaparición. Pude ver, en un instante sobrehumano, a todos los que habían sido atrapados antes que yo, niños, jóvenes, adultos, cada uno un eco del miedo que la entidad devoraba. Sus miradas se cruzaron con la mía y entendí que la única forma de no perderme completamente era permitir que la entidad me registrara, que absorbiera mis recuerdos y temores, dejando solo un rastro de mi existencia en los objetos, los diarios y las grabaciones que había dejado. El espacio a mi alrededor se transformó en espejos infinitos. Mi reflejo ya no era solo mío, se mezclaba con ojos rojos, sombras líquidas, rostros desvanecidos de los desaparecidos. La entidad estaba satisfecha, y aún así, algo en su mirada sugería que no había terminado. Sentí una presión en mi pecho, un peso que me arrastraba hacia un vacío que prometía el olvido total. Justo antes de perder la conciencia, escuché un murmullo: ahora el ciclo continuará, pero alguien recordará tu historia. Horas después, mis amigos encontraron el lugar donde vivía. Mi departamento estaba intacto, excepto por la nota roja arrugada sobre el escritorio y los espejos empañados que, extrañamente, reflejaban sombras que no pertenecían a este mundo. Todos coincidieron en que me veían inquieto antes de desaparecer, miraba detrás de mí constantemente, como si algo estuviera siguiendo cada movimiento mío. Entre mis pertenencias, encontraron un cuaderno abierto con frases incoherentes mezcladas con dibujos de símbolos antiguos y ojos rojos. Había grabaciones de audio que registraban mi voz, temblorosa y acelerada, diciendo cosas que nadie entendía, hasta que en un momento la grabación se interrumpió abruptamente. Nadie me volvió a ver. Algunos vecinos afirmaron haber escuchado ruidos extraños esa noche, como susurros que recorrían los pasillos y golpes en los espejos, aunque no había nadie allí. La policía no pudo encontrar ninguna explicación lógica. El misterio quedó sellado. Martín había desaparecido tras confesar lo que vio aquella noche que nadie quiere recordar. Sin embargo, en la última grabación, se escuchó un sonido final, un susurro que decía con claridad absoluta: el ciclo continúa, y el vigía te espera. Hoy, años después, mi historia sigue viva solo en diarios, notas y grabaciones.
Nadie sabe exactamente qué sucedió aquella noche. Algunos creen que fui víctima de mi propia mente, otros que la entidad me atrapó como había atrapado a tantos antes. Pero aquellos que escuchan la grabación final sienten un escalofrío intenso, como si los ojos rojos me observaran a través del tiempo. El miedo que experimenté no terminó conmigo. Cada persona que descubre mi historia, cada lector de los diarios, cada oyente de la grabación, abre un hilo que conecta de nuevo la entidad con el presente. Y aunque mi cuerpo desapareció, mi conciencia y mi confesión permanecen como advertencia. Hay cosas que no deben verse, secretos que no deben contarse, y quienes los enfrentan nunca regresan completamente. El ciclo sigue. Y la sombra, la entidad, sabe que siempre habrá alguien que vea demasiado. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.